Bueno, buenas tardes. ¿Sí me escucha? ¿Todo bien? Okay. Bueno, buenas tardes. Mi caso clínico de interés del día de hoy es una recién nacida prematura de 35.4 semanas, que era producto de una hija de madre con polidramnios severos, a la cual se le finalizó el embarazo por preeclampsia severa y feto en posición transversa. Dentro de los estudios previos que tenía el paciente, contaba con una eco que mostraba signos ecográficos de cromosopatía, y al examen físico pues era una paciente con hallazgos importantes que tenía, a pesar persistencia de la ausencia del meconio y distensión abdominal. Dados los antecedentes y los hallazgos ecográficos, el gastroenterólogo pues del servicio tratante decide solicitar una radiografía de tórax y de abdomen, en la cual en esta radiografía de abdomen, como ustedes pueden observar, vemos que hay una marcada dilatación de la cámara gástrica asociada a una dilatación duodenal. Sin embargo, podemos ver que no hay opacificación del resto de las asas intestinales ni gas distal. Con esta radiografía toman la conducta de realizarle unas vías digestivas altas. Esta es la radiografía preliminar al estudio dinámico, en el cual de igual manera observamos cómo hay esa doble burbuja, una dilatación de la cámara gástrica y dilatación duodenal, pero no tenemos opacificación del resto de las asas intestinales. Este fue el estudio de fluoroscopia que se le realizó al paciente, en el cual, como ustedes pueden observar, a pesar pues, de los cambios de posición, no se logró opacificar el resto de las porciones duodenales. Con estos hallazgos asociados al antecedente de cromosopatía, el antecedente importante de polidramnios, a la paciente se le da un diagnóstico de atresia duodenal. Con esa indicación, la paciente pues, es llevada a manejo quirúrgico por parte de gastroenterólogo por cirugía pediátrica. Esta es la placa de abdomen de control de nuestra paciente, en la cual, pues, como podemos observar, ya persiste una pequeña dilatación aquí de la distensión de la cámara gástrica, y ya vemos como hay una opacificación de tanto las asas delgadas como gruesas con adecuada posición. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de atresia duodenal. La atresia duodenal se considera la principal causa de obstrucción intestinal fetal. Se caracteriza por esa oclusión congénita de la luz intestinal, la cual se debe al defecto de recanalización duodenal que se da aproximadamente entre la 10 y la 12ª semana de gestación. La principal teoría es porque hay una falla al cordón epitelial sólido para recanalizarse. Es una patología que es poco frecuente. Vemos que tiene una incidencia de 1 por cada 5.000 a 10.000 nacidos vivos. Tiene relación antecedente importante de polidramnios durante el embarazo. Tenemos que esa oclusión de la luz intestinal suele darse aproximadamente en la segunda porción duodenal. La sintomatología, vamos a ver que principalmente son vómitos biliosos, pero también puede ser no biliosos, y esto depende si está distal o no a la ampolla de Vater, y también el paciente puede cursar con distensión abdominal. La atresia duodenal es una patología que en un 40% está relacionado con un síndrome de Down, como era el caso también de esta paciente que tiene pues, los hallazgos y las alteraciones de cromosopatía. También está asociada en un 28% con malrotación intestinal y está asociado al acrónimo de Vater, que lo que quiere decir es esas patologías que vamos a tener varias alteraciones, tanto a nivel de las vértebras, anomalías anorrectales, anomalías cardíacas, fístula traqueoesofágica, anomalías renales y de las extremidades como polidactilia. Respecto a las características imagenológicas y que debemos nosotros conocer como radiólogos, la principal pista diagnóstica es este signo de la doble burbuja, como podemos observar en estas dos radiografías que traídas de la literatura, que la presentaba nuestra paciente. El signo de la doble burbuja hace referencia a esa distensión de la cámara gástrica y distensión duodenal, pues son dos burbujas que se van a ubicar alrededor de la línea media, pero vamos a tener ausencia de gas distal. Normalmente con este patrón radiográfico nosotros podemos hacer el diagnóstico de la atresia duodenal. No es necesario realizar un estudio pues, de vías digestivas altas. Sin embargo, igual aquí también les traje otro ejemplo de este tipo de estudios, en el cual, como pueden observar, el medio de contraste no logra pues, opacificar el resto de las porciones duodenales. En la mayoría de casos, cuando se toma la conducta de realizar este estudio de vías digestivas altas, es para
descartar la presencia de dysvolvulus del intestino medio y así definir la urgencia o la emergencia de realizar la cirugía, que es el tratamiento en este tipo de pacientes. El tipo de manejo quirúrgico es una duodenostomía, la cual lo que se hace es una anastomosis en forma de diamante con una anastomosis duodenal transversal proximal a la longitud distal. Esta es una patología que después del manejo quirúrgico tiene un pronóstico muy bueno, más del 90%. Dentro de los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta, la atresia yeyunal también es una anomalía congénita que se caracteriza por la obliteración de la luz del yeyuno. La etiología de este tipo de pacientes, en este caso, es más por un accidente vascular intrauterino. Se ha planteado la posibilidad de un gen anormal, como un desarrollo fallido de ese vaso que pues nos va a cursar con la oclusión. De igual manera, tiene una incidencia de 1 por cada 3.000 a 5.000 nacidos vivos y puede presentarse en los primeros o los segundos días posparto. La atresia yeyunal, tanto la atresia a nivel duodenal, son patologías que podemos diagnosticar por ecografía durante el seguimiento prenatal de nuestros pacientes. Los síntomas, de igual manera, van a ser vómitos biliosos, distensión abdominal, ausencia del meconio, pues que clínicamente es difícil diferenciarlo pues de la atresia duodenal. A su vez tiene relación con la malrotación intestinal y la gastrostisis. Tenemos que la atresia yeyunal se puede presentar desde el ángulo de 3 hasta la unión yeyuno-ileal. Según la localización de la atresia, de igual manera, así van a ser las características imagenológicas. La principal característica imagenológica, en este caso vamos a ver, es el signo de la triple burbuja, como pueden observar en estos dos ejemplos que les quise traer de la literatura. En este caso, la triple burbuja hace referencia pues a la distensión de la cámara gástrica, duodeno y yeyuno. Normalmente esa tercera burbuja suele estar pues continua a las otras dos burbujas y suele tener una posición horizontalizada. Otro tipo de signo o como perla que nosotros podemos para este tipo de patologías es que como según la localización de la atresia y como esta puede llegar hasta la unión yeyuno-ileal, nosotros podemos observar por estudios de fluoroscopia la imagen de microcolon, pues que es secundario como a la falta pues de uso como tal pues de estas partes, de estas asas. El manejo de esta patología también es un manejo quirúrgico. El pronóstico depende de la cantidad de intestino que haya sido residual después de la reparación quirúrgica y pues según el segmento afectado, según pues, la cantidad de longitud intestinal, pues vamos a ver si el paciente requiere o no tratamiento del síndrome de intestino corto. Otra de los diagnósticos diferenciales vamos a encontrar la tela duodenal. La tela duodenal hace referencia a ese divertículo intraluminal o tela duodenal que nos va a ocasionar una obstrucción parcial. La forma de diferenciarlo con la atresia duodenal es que vamos a observar que va a presentar una pequeña abertura en el centro, cosa que no observamos en la atresia duodenal. El tamaño del orificio es lo que nos va a dar las características imagenológicas y también pues los síntomas del paciente. Principalmente es una patología que se presenta en pediatría, pero también se puede presentar en los adultos. Los síntomas principales son los vómitos biliosos y la distensión abdominal. En el caso de las presentaciones tardías, vamos a encontrar también que el paciente puede cursar con úlcera péptica o con pancreatitis aguda. La incidencia es de 1 en cada 7.500 a 40.000 y se presenta principalmente en la primera semana de vida. A su vez, como la atresia duodenal tiene relación con el síndrome de Down y la malrotación intestinal. Respecto a las características imagenológicas, podemos observar también el signo de la triple burbuja, de la doble burbuja, perdón, pero vamos a observar gas distal. El gol estándar se debe realizar con los estudios especiales, en el cual vamos a encontrar principalmente dos signos. El primero es el signo del hoyuelo, como pueden observar en esta imagen, pues que valga la redundancia, son los diferentes como hoyuelos que se hacen en la pared duodenal adyacente pues a la membrana. Y este que es el signo de la manga de viento, que este signo lo que hace referencia es a ese saco que contiene pues el medio de contraste y está rodeado
de una línea transparente. Este es un signo que se da cuando pasa el medio de contraste distal pues al divertículo intraluminal y se asemeja pues a la manga de viento. El tratamiento de esta patología también es quirúrgico, ya sea por la resección quirúrgica como tal o se puede también realizar vía endoscópica. Y cuando es en casos de obstrucción completa se puede realizar la duodenostomía. Y estos son los diferentes patrones radiográficos que me parecía importante recordar. Este pues es un patrón normal. Aquí vamos a observar el signo de la doble burbuja que lo vamos a encontrar en la atresia duodenal, el signo de la única burbuja que hace referencia a la distensión pues, de la cámara gástrica que lo vamos a ver en la atresia gástrica, y este es el signo de la triple burbuja, estómago, duodeno y yeyuno, y en todos pues vamos a observar la ausencia de gas distal. Muchas gracias.